Hola, muy buen día, comunidad educativa. Mi nombre es Eva María y el día de hoy te voy a presentar el primer capítulo del libro Cómo mejorar la evaluación en el aula, reflexiones y propuestas de trabajo para docentes, de la colección Aprendizajes clave para la educación integral, de los autores Pedro Ravela, Beatriz Picaroni y Graciela Loubeil. Este libro consta de 5 capítulos y este video únicamente voy a abordar el capítulo número 1 porque pues sí es muy extenso, entonces decidí mejor hacer un video por capítulo. Empezamos con el capítulo número 1 y el nombre de este capítulo es El elefante invisible. Bueno, primero, antes que nada, creo que debemos de tener bien claro qué son los aprendizajes clave. Bueno, pues los aprendizajes clave son un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante y que se desarrollan específicamente en la escuela. Partimos de ahí, de qué son los aprendizajes clave. Y bueno, también los cuales de no ser aprendidos dejarían carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales para la vida. Seguimos con qué es la educación, que es un medio para conseguir un fin. Es importante, muy importante, si no tenemos claridad acerca de qué y para qué educamos a nuestros niños y jóvenes, difícilmente conseguiremos mejorar de manera permanente la educación. Si partimos del supuesto de que cada docente enseña en función del sentido y la finalidad que le logre imprimir a la educación, 1. La enseñanza depende de la interpretación y la apropiación de que cada docente entienda por el sentido de educación y el propósito que ésta debe cumplir. Y segundo, multiplicando así la cantidad de formas de enseñar y de evaluar. Entonces, creo que todos debemos de saber y estar en la misma sintonía de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Bueno, el tema fundamental que aborda este libro son: la primera es la oposición entre la evaluación como certificación o calificación y la segunda, ¿qué es la evaluación como apoyo y fomento del aprendizaje? Los docentes de distintos niveles educativos tienden a pasar más tiempo evaluando aprendizajes superficiales. Probablemente no porque no consideren importante el aprendizaje profundo, sino porque ellos mismos no saben cómo poner de relieve el nivel de aprendizaje y desempeño de sus estudiantes. Aquí vamos a hacer un paréntesis para entender el tema que sigue del libro. El tema del libro nos menciona a Benjamin Bloom, pero creo que es importante saber quién es. Algunos obviamente pues lo trabajan, muchos lo saben, algunos a lo mejor no lo saben y me pareció muy importante mencionar a Benjamin Bloom. Va a ser así muy pequeñito. Pues bueno, ¿quién fue Benjamin Bloom? Él nació en Lansford, Pensilvania, el 21 de febrero de 1913. Fue un influyente psicólogo y pedagogo estadounidense que hizo contribuciones significativas a la taxonomía de objetivos de la educación. Otras contribuciones suyas estuvieron relacionados con el campo del aprendizaje y el desarrollo cognitivo. La taxonomía de objetivos de la educación de Bloom se basa en la idea de que las operaciones mentales pueden clasificarse en 6 niveles de complejidad creciente. El desempeño de cada nivel depende del dominio del alumno en el nivel o los niveles precedentes. Por ejemplo, la capacidad de evaluar, que es en la que se está basando o la que se está trabajando en este libro. El nivel más alto de la taxonomía cognitiva se basa en el supuesto
de que el estudiante, para ser capaz de evaluar sus propios aprendizajes y también sus trabajos o los trabajos de sus compañeros, tiene que disponer de la información necesaria, comprender esa información que muchas veces no les queda claro desde un principio cuando nosotros les exponemos qué es lo que les vamos a evaluar. Ser capaz de aplicarla, de analizarla y de sintetizarla y finalmente evaluarla. Qué importante es para nosotros el que los alumnos sepan si ellos hicieron un buen trabajo o no, pero creo que eso es algo difícilmente para ellos expresar esas y llegar a esa finalidad. La taxonomía de Bloom no es un mero esquema de clasificación, sino un intento de ordenar jerárquicamente los procesos cognitivos. Bloom orientó un gran número de sus investigaciones al estudio de los objetivos educativos, para proponer la idea de que cualquier tarea favorece en mayor o menor medida uno de los tres dominios psicológicos principales: el cognitivo, el afectivo o el psicomotor. El dominio cognitivo es el que se ocupa de nuestra capacidad de procesar y de utilizar la información de una manera significativa. Ahí es entonces cuál fue el aprendizaje significativo, que es muy importante para nosotros poderles brindar a los alumnos. El dominio efectivo se refiere a las actitudes y a las sensaciones que resultan del proceso de aprendizaje. Y por último, el dominio psicomotor implica habilidades motoras y físicas. Viendo esto en forma muy a grosso modo, vamos nosotros a ver entonces, seguimos con el libro. Pues el libro nos menciona que Benjamin Bloom y menciona aquí la taxonomía de los objetivos educacionales. Su preocupación era conseguir operacionalizar los objetivos de la educación, lo que le llevó a realizar una vasta y amplia investigación, para lo que utilizó los exámenes que los docentes hacían y aplicaban a sus estudiantes, para averiguar si habían aprendido o no. Las seis demandas de los docentes que les aplicaban a sus alumnos o que ellos checaban eran las siguientes. El primero, 1, el conocimiento, es lo que le evalúa el docente al alumno. 2, la comprensión. 3, la aplicación. 4, el análisis. 5, la síntesis. Y 6, la evaluación. La educación no debería ser percibida por los estudiantes para conseguir buenas notas sin comprender el porqué de lo que se está aprendiendo y que se le olvide media hora después. Porque no se le encuentra sentido y no tienen una utilidad para ellos. No podemos seguir dándonos o dando más peso a las calificaciones que al aprendizaje profundo. Y el 2, si queremos cuidar ciudadanos capaces de responder a los retos de la vida de hoy, entonces podemos ver que en la actualidad las sociedades democráticas y los espacios de trabajo requieren de individuos reflexivos y críticos que puedan poner en práctica sus conocimientos en escenarios nuevos y cambiantes. Para eso debemos nosotros de preparar a nuestros alumnos, no para tener una calificación. ¿De qué nos sirve tener alumnos de 10 si no comprendieron en sí la esencia de lo que nosotros les estamos explicando o enseñando? Necesitamos alumnos expresivos, intuitivos, reflexivos, y es a lo que nos vamos a basar nuestro trabajo. Los mecanismos de evaluación. 1. No pueden ser fijos ni homogéneos porque cada grupo es diferente. Bien lo sabemos, cada grupo y cada alumno es diferente. La evaluación en el aula debe de adaptarse como sea necesario para reflejar el aprendizaje verdadero de nuestros alumnos. 3.
No existe una fórmula para crear evaluaciones auténticas. Si bien sabemos que cada día vamos aprendiendo y cada día tenemos que ir modificando para encontrar la mejor manera de evaluar a cada grupo y cada individuo. La mejor forma de evaluar es aquella que fomenta el aprendizaje, la reflexión, la crítica de los estudiantes, así como de nosotros mismos. Nosotros tenemos que estar analizando la forma en la que evaluamos y en la forma en la que les enseñamos. La evaluación debe definir sus criterios y explicar a los alumnos lo que se les va a evaluar. Es un paso necesario si queremos crear un proceso de enseñanza, un proceso que sea justo, fructífero, eficaz y eficiente. La especificación de los criterios reduce la incertidumbre de los estudiantes y elimina la posibilidad de generar malas interpretaciones respecto a lo que se espera de ellos y diluye la opacidad en el proceso de enseñanza. Además, esto les permite y los invita a que concentren sus esfuerzos en las áreas de aprendizaje que la evaluación considera importante. De ahí la necesidad de que la evaluación esté bien fundamentada con respecto a los objetivos de enseñanza. Es por ello que creo importante que al momento de estar explicándoles lo que se les va a evaluar, quede bien entendido por los estudiantes. Muchas veces les explicamos y se les pregunta, ¿entendieron? Y todos ellos dicen, sí, no hay ninguna duda. Pero ¿realmente no quedó duda? ¿Realmente sí entendieron lo que nosotros queremos evaluar, lo que les vamos a evaluar? Entonces, debemos de ser bien específicos y poner mucho énfasis en eso, que quede bien entendido y comprendido por los estudiantes. Las prácticas de transparencia en la forma de evaluar en el aula son una forma de incentivar la autoevaluación, la coevaluación y toda la práctica reflexiva que éstas conllevan. Esto invita a los estudiantes a ser más proactivos, analíticos y reflexivos dentro y fuera del aula, dotándolos además de instrumentos para la vida diaria que los ayudarán a enfrentar los retos del día a día. Esto de ayudarlos a ser reflexivos, obviamente no se va a ver reflejado únicamente en el aula, sino que en toda su vida diaria es lo que se busca. El docente debe tomar más una posición de entrenador que de jurado. Número 1. Dar un dictamen no sirve de mucho, pero sí puede generar grandes mejoras en su desempeño. Número 2. Enseñar a los niños y jóvenes cómo pueden mejorar con base en sus errores. Muchas veces se les dice y se les menciona, esto está mal. Y ya, es lo único que se les menciona. Pero se les debe de explicar en dónde y el por qué está mal, para que ellos aprendan de sus errores. Por ahí bien dicen que de los errores es de donde muchas veces se aprende y se aprende mucho. 3. Los niños y jóvenes aprenden con ensayo y error. 4. Su incentivo no debe ser la nota, la calificación. No debe ser buscar un 10, un 9, sino aprender en todo caso, superarse a sí mismo a lo largo del tiempo. Ni superar tampoco a sus compañeros, ni quedar bien con sus padres y sus docentes. Porque muchas veces los padres buscan y están con la preocupación de que, pues yo quiero un 10, a como sea, quiero un 10. ¿Por qué? Porque es lo que le exigen los padres. Sin que hayan entendido bien lo que se les estaba enseñando. El término de coligar ha sido acuñado por Michael Scriven en 2013.
Michael Scriven nació en Gran Bretaña en 1928. Es un académico estadounidense titulado en matemática y doctorado en filosofía. Realizó contribuciones significativas en los campos de la filosofía, la psicología, el pensamiento crítico y sobre todo la evaluación educativa. Ha producido más de 400 publicaciones eruditas y trabajado como revisor editorial para 42 revistas especializadas. Scriven fue expresidente de la Asociación Americana de Investigación Educativa y la Asociación Americana de Evaluación. También es redactor y cofundador de la revista de evaluación multidisciplinaria. Esto es para que ustedes vean quién fue Michael Scriven y por qué lo mencionan también en este libro. Él implica que observar las dimensiones relevantes. 2. Establecer el valor de la realidad evaluada en cada una de ellas. 3. Su importancia relativa. 4. Para finalmente combinarlos en forma ponderada en una conclusión o afirmación evaluativa. Y aquí les menciono un ejemplo que se menciona aquí en el libro y es en el ejercicio o en el ejemplo de el comprador que ha aprendido cómo evaluar mangos por sí mismo o con el grupo de consumidores para el cual trabaja. 1. Se menciona y el comprador ve qué propiedades son relevantes y deben ser coligadas. ¿Coligadas con qué? Cómo estimar cada una de ellas, como por lo que es la vista, el tacto y el aroma. ¿Sí? A esta, como la escala de valoración, se vincula con la gama de colores, esencias y firmezas que pueden ser encontradas en la realidad. Esto es la escala de valoración. Esto es más o menos lo que significa coligar. Con base al término de coligar, la evaluación se rige bajo esa misma lógica. En toda evaluación, el evaluador pondera, de algún modo, las diferentes propiedades o aspectos relevantes de la realidad evaluada. Tenemos un propósito. Queremos decidir si estamos logrando lo que nos proponemos con nuestro curso o cómo ayudar a los estudiantes a avanzar en su aprendizaje o si un estudiante en concreto está o no en condiciones de aprobar el curso. Entonces, necesitamos establecer una afirmación valorativa sobre la situación. ¿Cómo está el grupo en general o estudiantes específicos con relación a los aprendizajes que queremos promover? De modo que podamos definir los cursos de acción posibles o, en otros casos, establecer las calificaciones de los estudiantes que constituyen un juicio de valor sobre su desempeño. Tomamos en consideración ciertas dimensiones o criterios de valor relevantes. Nuestras definiciones de qué conocimientos, desempeños, habilidades o actitudes esperamos de los estudiantes como resultado del curso y qué importancia relativa tiene cada una de ellas. Recogemos evidencia empírica sobre lo que cada estudiante puede hacer en cada una de las dimensiones o aspectos que definimos como relevante. Esto lo hacemos a través de tareas, pruebas, proyectos, de la observación directa del trabajo individual o en grupo, del esfuerzo realizado por cada estudiante, entre otras muchas posibilidades. A partir del análisis de la evidencia empírica sobre los desempeños de cada estudiante en cada aspecto relevante, realizamos un trabajo de coligación bastante complejo, a través del cual establecemos una conclusión evaluativa. En algunos casos será una calificación,
en tanto que otro será una valoración de la situación del grupo o de un estudiante en concreto y de los posibles cursos de acción para ayudar a los estudiantes a avanzar en su aprendizaje. En otros casos, la evaluación no es perceptiva, sino inferencial. En la educación en general realizamos ambos tipos de evaluaciones. Muchas veces operamos en forma perceptiva. ¿Y qué es eso? A partir de la simple observación directa de la actuación de un estudiante o de la revisión de su trabajo, llegamos directamente a una evaluación. Otras veces actuamos en forma inferencial. Analizamos varias piezas de información sobre el desempeño del estudiante para llegar a una conclusión. El problema no es la subjetividad, sino la opacidad. No siempre explicamos y comunicamos con claridad cuáles son los aspectos o dimensiones importantes, ni sobre la base de qué criterios y con qué evidencias estamos evaluando. Es por eso que muchas veces los alumnos pues entregan cosas que nosotros no esperábamos. La primera dificultad en la evaluación en educación es que en general no tenemos un abordaje sistemático, claro y explícito de la misma y de su lógica. Nos enfocamos mucho en los instrumentos, en la evidencia y poco en los criterios o referentes que no solemos explicar suficientemente a nuestros estudiantes. Entonces debemos de dar más peso algunas veces en otros aspectos y no únicamente en lo que es la evidencia. La segunda cuestión es la relativa a la finalidad de la evaluación y la distinción entre evaluación para la certificación y evaluación para el aprendizaje. El modo de llevar adelante la evaluación depende fuertemente de la finalidad o propósito. En educación, evaluamos con dos finalidades. 1. Para dar cuenta en forma pública de lo que han logrado los estudiantes, para la cual establecemos calificaciones. Y número 2. Para ayudarles a avanzar en sus procesos de aprendizajes, para lo cual necesitamos propiciar instancias de evaluación formativa. Un tercer desafío fundamental es aprender a actuar más como entrenadores que como jurados. El papel del entrenador no es dar puntajes, sino devoluciones que ayuden a que el atleta aprenda a percibir y valorar sus movimientos y darse cuenta de qué es lo que tiene que corregir. Nuestra situación como docentes es similar a la de un entrenador de gimnasia olímpica. Necesitamos desarrollar estrategias orientadas a que nuestros estudiantes desarrollen su capacidad para apreciar qué es un buen desempeño o un buen trabajo en nuestra disciplina o materia. Necesitamos trabajar en el desarrollo de la capacidad de autopercepción y autoevaluación de los estudiantes. Si queremos introducir cambios en las prácticas de enseñanza y evaluación, es necesario moverse de la visión de la enseñanza como actividad solitaria propia de cada uno de nosotros, hacia una visión de la enseñanza como una actividad profesional abierta a la observación, el estudio y el mejoramiento colectivos. Para ellos es preciso abrir las puertas del aula, invitar a otros a observar y criticar, crítica constructiva, para no imitar, sino para participar de la gratificante tarea de mejorar las prácticas de toda la profesión docente. Es ahí
Muchas veces los maestros, cuando les dicen que los van a entrar a observar, ya sea algún coordinador o director o supervisor, ellos acomodan su clase, de forma que no es realmente una clase, valga la redundancia, real, sino que ya está planificada. No, lo más importante es que se evalúe y que se observe una clase como se da de forma natural. De ese modo, los profesores pueden observar cuáles son algunas de sus debilidades y fortalezas en las que el docente está trabajando. Ayuda muchísimo saber cuáles son nuestras debilidades para que de esa forma nos puedan ayudar algunas recomendaciones que nos den y tomarlo siempre como críticas constructivas. Bueno, pues esto sería todo con respecto al primer capítulo de del libro de cómo mejorar la evaluación en el aula. Te invito a que me acompañes a ver el segundo capítulo, que se llama ¿Qué aprendizajes promueven las actividades de evaluación que proponemos a nuestros estudiantes? Si te gustó y sirvió este video, me gustaría que me regalaras un like, que compartas este video y me ayudas mucho si te suscribes. Recuerda, comunidad educativa, mi nombre es Eva María. Me despido no sin antes recordarte que tu camino por esta tierra deje una gran estela de luz. Nos vemos hasta la próxima y sé feliz. Hasta luego.